Hola, buen día. Bienvenidos a otra clase de física acústica. El tema de hoy es sobre señales. Vamos a analizar y ver qué pasa, qué ocurre cuando nosotros grabamos una señal. Específicamente vamos a ver qué pasa con la discretización de una señal. Y vamos a tocar el tema de la transformada de Fourier. Primero, cuando nosotros discretizamos una señal, lo que hacemos es grabar la señal, es decir, vamos a tener una señal eléctrica. Esa señal eléctrica viene de una señal acústica, llega al micrófono. Recuerden que el micrófono transforma esa señal en voltaje y corriente. Esa corriente llega a nuestra caja, que en esta caja es nuestra interfaz de audio, y esa interfaz de audio transforma todo hacia el computador en unos y ceros. Si nosotros quisiéramos reproducir la señal, el computador envía la señal de vuelta como unos y ceros. Nuestra caja, es decir, nuestra interfaz, transforma la señal digital en una señal analógica, volviéndola a transformar en corrientes. Es decir, vamos a tener voltajes y corrientes directamente al altavoz para que el altavoz genere nuestra señal final como un sonido. Eso es lo que básicamente hace nuestra interfaz. Entonces, ¿qué ocurre dentro de esta caja? Para nosotros hasta ahora esto es una caja negra. No sabíamos lo que hacía, pero solamente teníamos en cuenta sus efectos, es decir que grababa la señal y después la podía reproducir. Para ello, hay tres etapas en la discretización de una señal. La primera es el muestreo, luego cuantización y luego la codificación. Vamos con la primera etapa, la etapa del muestreo. En la etapa del muestreo hay un teorema, que es el teorema de Nyquist, que dice que cuando nosotros queremos muestrear tenemos que tomar suficientes puntos, suficientes muestras de nuestra señal para que después cuando reproduzcamos esa señal suene igual a cómo fue grabada. Por ejemplo, si ustedes escuchan un violín o graban un violín, cuando reproduzcan esa grabación tiene que sonar como un violín y no tiene que sonar como un ruido cualquiera. Entonces, lo que vamos a tener, por ejemplo, esta señal senoidal es la que queremos grabar. Nosotros vamos a grabar esta señal y el computador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tomar muestras. Si por ejemplo el computador toma estas muestras, toma puntitos de la señal, es decir que esta señal yo la asocio por ejemplo al tiempo 0, esta señal la asocio a un tiempo 1, esta señal a un tiempo 2, a un tiempo 3, etcétera, y la voy asignando a cada tiempo. Luego el computador, cuando yo quiera reproducir, va a reproducir estos puntitos y que lo que vamos a hacer, unir estos puntos. Si se dan cuenta, la unión de estos puntos no se parece en nada a la señal senoidal que teníamos hace un rato. Entonces, ¿qué es lo que va a estar reproduciendo el computador? La reproducción es simplemente un ruido. Esto no es la señal senoidal original. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tomar más muestras, tomar más puntos. Este ruido, esta mala grabación se conoce como aliasing. Es un error de grabación básicamente. Por definición, el aliasing es la conversión de una señal digital con una frecuencia distinta a la señal analógica original. Eso es básicamente el aliasing. Ahora, ¿qué debiéramos hacer para no tener aliasing? Debiéramos tomar nuestra señal, nuestro sonido original y tomar mayor cantidad de muestras. Eso quiere decir que cuando nosotros queramos reproducir esta señal, el computador nos va a mostrar una serie de puntitos que ahora sí se parece mucho más a la señal original. Entonces, si el computador quiere unir estos puntitos o va a tratar de unir estos puntitos, va a tratar de generar una señal mucho más parecida a la original. Ya esto parece una señal senoidal. Ahora, ¿qué dice el teorema de Nyquist? Dice que establece que la frecuencia de muestreo es tomar un puntito de la señal, puntito que estábamos mostrando en la gráfica anterior, establece que la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia más alta contenida en la señal. Eso quiere decir que si yo grabo una señal donde su frecuencia más alta de este ruido es de 10.000 Hz, debo grabar o debo colocar la frecuencia de muestreo en 20.000 Hz. Es decir, el doble de la señal más alta que voy a grabar. Si por ejemplo, si el ruido que voy a grabar tiene una frecuencia más alta de 2000 Hz, debería tener una frecuencia de muestreo de 4000 Hz.
insisto, el doble de la frecuencia más alta. Como dice aquí, ¿cuál es el objetivo de esto? Es que no se produzca aliasing. Dice, en caso que no se cumpla con el teorema, se produce el fenómeno de aliasing, el que consiste en que las frecuencias altas de la señal análoga se digitalizan con una menor frecuencia. ¿Cuáles son las frecuencias de muestreo estandarizadas? Las frecuencias de muestreo estandarizadas son si la voz o el ruido que voy a grabar es de 4000 Hz, la frecuencia de muestreo debe ser de 8000 Hz. Si la frecuencia más alta es de 5512, la frecuencia de muestreo son 11025 Hz. Y lo más común de encontrar, si la frecuencia más alta a grabar es de 22050 Hz, la frecuencia de muestreo es de 44100. También es común ver que la frecuencia de muestreo sea de 48.000 Hz. Eso quiere decir que la frecuencia más alta que voy a grabar es de 24.000 Hz. Generalmente esto se utiliza para audio profesional, grabaciones de discos básicamente. Otro ejemplo de las frecuencias estandarizadas para la frecuencia de muestreo lo podemos ver en el programa Pratt. Aparecen, por ejemplo, la frecuencia de muestreo de los 8000 Hz, 11025 hasta llegar a 192.000 Hz. Por defecto, siempre la frecuencia de muestreo está en 44.100 Hz. Eso quiere decir que la frecuencia más alta que yo puedo grabar son 22.050 Hz. Entonces uno podría eventualmente elegir aquí, dependiendo de lo que nosotros vamos a utilizar, elegir la frecuencia de muestreo que estimemos conveniente. Por defecto, generalmente uno siempre la deja en 44.100 Hz y no deberíamos tener problema al momento de grabar una voz. Eventualmente, si yo presiono record, estaría grabando la voz en función de esa frecuencia de muestreo. Ahora, algunas consideraciones al momento de generar una grabación. Siempre vamos a tener que, mientras menor la frecuencia de muestreo, es decir, que la frecuencia que vamos a elegir es más baja, vamos a tener un archivo de menor tamaño. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Ocurre que vamos a tener el efecto de que vamos a perder calidad con respecto a la grabación. La ventaja es que vamos a tener un menor tiempo de procesamiento de datos. En los computadores antiguos cuya capacidad de procesamiento de datos era menor, había que considerar que el tiempo de análisis de esos archivos iba a ser mucho más grande, pero a estas alturas eso no ocurre, no tenemos ese problema, por lo tanto no deberíamos escoger una frecuencia de muestreo baja. En cambio, para tener grabaciones de mayor calidad vamos a tener que, o podemos elegir, frecuencias de muestreos mayores. Eso implica que el tamaño del archivo va a ser un poco mayor, pero con la capacidad que tenemos hoy en día de almacenamiento de datos no es un problema. ¿Qué implica? Implica que a lo mejor vamos a tener un tiempo mayor de procesamiento de datos, pero como ya lo mencionaba, los procesadores de ahora son tan rápidos que eso no es un problema. Por lo tanto, podemos claramente elegir y tener grabaciones de una mayor calidad. Vamos a la siguiente etapa, la cuantización de una señal. ¿Qué es lo que es la cuantización de la señal? Es nada más que la asignación de las amplitudes a una señal analógica. Recuerden que la primera etapa, en la etapa de muestreo, nosotros le asignábamos tiempos a cada una de nuestras muestras. Ahora, en la etapa de cuantización, a cada una de esas muestras le vamos a asignar una amplitud. Es decir que a nuestra señal que teníamos anteriormente le vamos a asignar un valor de amplitud peak, amplitudes negativas, para de alguna forma reconstruir nuestra señal. En la cuantización, ¿cómo se hace? Es básicamente un contador de bits, como dice aquí, un contador de n bits cuya resolución la cuantificará a 2 elevado a n, valores de resolución. Eso nos da la resolución de la señal. Entre mayor resolución, más nítida es la grabación. ¿En qué se mide la resolución? Se mide en número de bits. Recuerden que nuestra interfaz de audio es un convertidor o un transductor de alguna manera que convierte señal analógica a digital. Cuando nosotros estamos grabando una señal analógica, pero la transforma a unos y ceros, por lo tanto lo transforma a una señal digital. Pero cuando queremos reproducir esa muestra, transformamos los unos y ceros en una señal digital y la transformamos a una señal analógica que se transforma en una señal acústica. La cuantización clasificada de esta forma, donde por ejemplo si tengo un número de muestras igual a 1, un n igual a 1, la resolución va a ser 2, porque 2 elevado a 1 es 2. Si tengo número de muestras 5 muestras, voy a tener
una resolución de 32 bits, de 6 muestras 64 bits y así sucesivamente. Uno de los elementos que establece la calidad, o para que tengan una idea, son por ejemplo la calidad y la resolución de los antiguos discos de música, que establece que su calidad es de 16 bits. Para mejorar la calidad se generaron o se crearon los discos DVD, que tienen una mayor resolución, es decir, que tienen una mayor capacidad de datos también, cuya resolución es de 24 bits y su calidad de audio mejora. Por otro lado, para la cuantización, nosotros echamos mano, o en rigor la tecnología echa mano a la transformada de Fourier. La transformada, en este caso transformada discreta de Fourier, es un elemento que nos ayuda a transformar datos de tiempo en frecuencias, es decir, que vamos a transformar una señal que está graficada con respecto al tiempo, la transformamos a frecuencias. La aplicación de la transformada de Fourier siempre es en análisis matemático, señales eléctricas y, en este caso, análisis acústico. En acústica, ¿qué se hace con la transformada de Fourier? Básicamente, separa las funciones que están con respecto al tiempo, funciones periódicas, y las transforma en una suma de funciones conocidas, que son funciones senos y cosenos. Y esas funciones senos y cosenos podemos identificar periodos, frecuencias, etc. Por ejemplo, si yo tengo un ruido de esta manera, esta es una gráfica de 3 funciones distintas, ¿ya?, que están sumadas, y la suma total me genera este ruido. Esas 3 funciones, si yo las separo, es decir, aplico y hago un análisis de Fourier, las transforma en 3 señales distintas. Una señal con una frecuencia y amplitud determinada, una segunda señal con una frecuencia, visualmente si se dan cuenta son frecuencias distintas, y la tercera señal tiene una frecuencia mucho más baja que las dos anteriores. Es decir que esta sería la frecuencia más alta, esta sería la frecuencia del medio y esta sería la frecuencia más baja. Entonces podemos graficar y separar algo que depende del tiempo, medido en segundos, y transformarlo, ¿cierto?, y separarlo por frecuencias, es decir, una frecuencia de una determinada señal, frecuencia 2 de una determinada señal y la frecuencia 3 de otra determinada señal. ¿Dónde la aplicamos en el curso? Básicamente en análisis de voz y análisis de frecuencia, por ejemplo con sonómetro. Es decir, podemos medir un ruido y el aparato automáticamente hace la separación de la señal en bandas de frecuencia que nosotros podemos analizar posteriormente. Como ya lo mencionaba, la transformada de Fourier se ocupa para pasar una señal grabada en el dominio del tiempo, es decir que una señal, tal como lo veíamos nosotros recién, veíamos esta imagen y veíamos que esto tiene una función del tiempo en términos de una amplitud, y ahora la transformada de Fourier es esta caja negra que lo que hace es separar las frecuencias, pero cuando me muestra el resultado yo solamente veo un gráfico donde voy a tener una frecuencia 1, una frecuencia 2 y una frecuencia 3. Desde el punto de vista de la voz, nosotros eventualmente podríamos identificar el formante 1, la fundamental, el formante 2, el formante 5, etc. Entonces pasamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Es decir, este eje representa el tiempo y aquí este eje representa la frecuencia. En ambos, el eje vertical representa una amplitud. Esa amplitud no cambia. Lo único que cambiamos es pasar del tiempo a la frecuencia. Aquí está nuestra gráfica de hace un rato, donde nosotros tenemos una gráfica que depende exclusivamente del tiempo y vamos a pasarla a una señal que depende exclusivamente de la frecuencia. En resumen, tengo una señal que si yo sumo 3 funciones, aquí hay un ejemplo numérico de 3 funciones. La primera función tiene una amplitud 1, recuerden que todo esto es 2pi por f, este número representa la frecuencia, es decir, una frecuencia 1. Aquí tengo una amplitud 1 con una frecuencia 2 igual a 4 Hz. Aquí tengo nuevamente una amplitud de 2,5 con una frecuencia de 1 Hz. Entonces, si yo grafico estas 3 funciones, estas 3 frecuencias, voy a tener la frecuencia de 1 Hz, esto es frecuencia medida en Hz,
y amplitudes. Una amplitud medida en algo, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de voz, serían decibeles. Entonces voy a tener una amplitud de 2,5 unidades de amplitud para la frecuencia de 1 Hz. Luego voy a tener la frecuencia de 3 Hz, cuya amplitud serán 3 unidades de amplitud, y luego voy a tener la amplitud de 4 Hz con una amplitud de 1 unidad. Esta es mi gráfica. Aquí tengo las tres funciones de manera separada. Esto es lo que hace nuestra caja negra. Separa en funciones senoidales. Esto es lo que hace la transformada de Fourier, este elemento matemático. Separa esas tres funciones y después me la muestra como una gráfica en función de frecuencias. Entonces esta función, recuerden, la llevo al dominio del tiempo, ¿cierto? Es decir, tengo aquí función en el eje X tiempo, la separo en tres funciones, función 1, función 2, función 3. Recuerden que la suma de las tres me da la total, pero cuando yo analizo las frecuencias, lo que hago es, entre comillas, es contar el tiempo que demora en generarse un ciclo, es decir, cuento periodo, y con el periodo obtengo frecuencia. Entonces aquí tendría un periodo de uno, un periodo de otro, y aquí tendría el periodo de la tercera función. Y eso lo puedo graficar en un gráfico de eje horizontal frecuencia y eje vertical amplitud. Por lo tanto, tendría la frecuencia de una señal, la frecuencia de otra y la frecuencia de la tercera señal. Y eso es lo que hace la transformada de Fourier. Por último, tenemos la codificación. Hagamos un resumen antes de continuar. Recuerden, la primera etapa era la etapa de muestreo. En la etapa de muestreo asignamos o sacamos muestras del tiempo. Vamos a tener tiempo 1, tiempo 2, de cada puntito de nuestra gráfica. En la etapa de cuantización, lo que hacíamos era asignarle a cada uno de estos puntos que nosotros muestreamos, le asignamos una amplitud. Por último, en la etapa de codificación, lo que hacemos es que a esto, en términos de amplitud y tiempo, le asignamos un 0 o un 1, generando un tren de ceros y unos digitales, un código binario. Entonces, esa información la guardamos y la almacenamos. Y es así como ahora podemos y estamos en condición de que nuestro sistema, es decir, recuerden que todo esto lo hace básicamente el computador junto con la interfaz, podemos reproducir la señal grabada. Vamos a tomar estos unos y ceros y hacemos el proceso inverso. Y así podemos escuchar lo que ya hemos grabado anteriormente y poder hacer nuestro análisis de voz tranquilamente. Eso es lo que, en resumen, hace nuestro computador y nuestra interfaz para poder analizar nuestros datos. Hemos llegado entonces al final de la clase número 10. Lo dejamos hasta acá y nos vemos en la próxima.